Buenos días y bienvenidos todos a la turra legendaria del Cati. En este canal hablaré de cosas que me parezcan interesantes, curiosas, y si os parecen interesantes a vosotros también, pues mira, eso que hemos ganado. Por lo pronto tengo pensado hacer unos cuantos vídeos que hablen sobre monstruos, sobre los miedos que nos causan, sobre de dónde vienen estos miedos y cómo estos están relacionados con la situación sociopolítica de cada época, cuando estos monstruos estaban más de moda o cuando estaban más en la cabeza de la gente. Bueno, es un tema que me parece interesante, no tengo a quien darle la turra y me apetece daros la turra con él. En el vídeo de hoy os daré la turra legendaria con los hombres lobo, o los licántropos. Allá vamos. Licántropo es otro nombre que podemos utilizar para llamar a los hombres lobo. El nombre viene del rey griego Licaón, que según el mito sacrificaba humanos en honor al dios Zeus. A Zeus esto no le parecía nada bien, así que lo acabó transformando en un lobo, para que su exterior reflejase su bestia sanguinaria interior. Aunque esto es una transformación en lobo y está en una historia de fantasía, no consideraríamos este mito el origen del hombre lobo, ya que todavía no comparte muchas cosas con el mito que conocemos hoy en día. Pese a todo, el nombre ha prevalecido. La primera historia propiamente dicha de hombres lobo la encontramos en el Satiricón, escrita por Petronius, un escritor romano, en el siglo I a.C., nada más y nada menos. Bien, en el Satiricón hay un esclavo que explica a su audiencia la siguiente historia. Resulta que un día iba caminando por la noche hacia casa de una amiga, y lo acompañaba un soldado valeroso que se había cogido de guardaespaldas. En un momento dado, cuando llegan al límite del poblado, donde está el cementerio, el soldado se hace a un lado, se quita toda la ropa, hace un círculo meando alrededor de la ropa y se transforma en lobo. El lobo se adentra en la oscuridad del bosque. El esclavo va a ver la ropa y descubre que se ha convertido en piedra. Así que sigue al lobo por el camino porque va en dirección precisamente a casa de su amiga. Cuando llega a casa de la amiga, esta le dice que ha sufrido el ataque de un lobo y que han desaparecido varias ovejas, pero afortunadamente uno de sus esclavos ha conseguido herirlo en el cuello con una lanza. Así que el esclavo vuelve a donde estaba toda la ropa petrificada y ¿qué se encuentra? Que solo queda un charco de sangre. Cada vez más sorprendido, el esclavo decide ir a donde se está alojando este soldado en la ciudad, y lo que encuentra es que el soldado está tendido en la cama mientras un médico le está atendiendo. Lo que tiene es una grave herida en el cuello. Pese a que es la primera historia de hombres lobo, ya podemos ver varios elementos que se irán repitiendo a lo largo de los miles de años posteriores. Tenemos la noche, tenemos la luna, tenemos por supuesto la transformación, y tenemos también el hecho de que cuando el lobo es herido en alguna parte de su cuerpo, esa herida aparece también en el cuerpo humano cuando ha acabado la transformación. Esto es muy importante porque en la mayoría de historias contemporáneas, este hecho es el que acaba delatando al hombre lobo para que lo descubra. Hay otras cosas que no cuajaron tanto, por ejemplo lo del círculo con la meada, pues mira, por lo que sea no cuajó. Probablemente haga referencia a algún tipo de conjuro y a la costumbre que tienen los animales de ir meando por todos lados. Y lo de la ropa convertida en piedra, aunque no ha llegado a nuestros días, sí que se mantuvo en muchísimas de las iteraciones de esta leyenda que se han dado a lo largo de la historia. De hecho es muy común que el hombre o la mujer lobo aparezcan desnudos a la mañana siguiente sin recordar lo que ha pasado. En las leyendas más antiguas lo que encontramos es que el lobo se tiene que deshacer de la ropa, esta se convierte en piedra y hasta que no recupera la ropa no puede volver a ser humano. De hecho es una de las condiciones que si el lobo no puede recuperar su ropa, no podrá volver a ser humano nunca más. ¿Y por qué tanto rollo con la ropa? Pues porque la ropa no es solo un abrigo, es un símbolo de civilización y de humanidad, y al dejar detrás este símbolo es cuando el humano puede transformarse en bestia. Las leyendas de hombres lobo aún tenían mucho recorrido a lo largo de los milenios, pero siempre eran de origen pagano. El cristianismo no veía muy bien esto de que un hombre que en principio estaba hecho a imagen y semejanza de Dios perdiera su forma perfecta para convertirse en otra forma, en una bestia. Durante la Edad Antigua estas historias se hicieron increíblemente populares, se difundieron por toda Europa e incluso llegaron al pueblo árabe, como la historia de Salwa, transmitida por los beduinos a lo largo de generaciones. Se trataba de una anciana que viajaba por el desierto y se aprovechaba de su imagen frágil y desvalida para acercarse a los hombres, y entonces cuando estaban desprevenidos se transformaba en lobo y los devoraba. Tanto fue así que durante la Edad Media el hombre lobo dejó de ser un mito para convertirse en lo que muchos creían que era una realidad. Como decíamos, el mito se iría perfilando y irían apareciendo otros elementos, por ejemplo el del punto débil, la plata. La plata no era solo un punto débil para los hombres lobo, también era un punto débil para las brujas, monstruos y cualquier criatura de la oscuridad.
Esto es así porque durante mucho tiempo a la plata se le habían atribuido propiedades purificadoras o propiedades santas de alguna manera. Aunque la plata no se usaba normalmente para hacer armas, sí que era común tener cuberterías de plata, botones de plata, hebillas de plata. Es decir, que era un metal que, pese a que no estaba en todas partes, no era tan difícil de conseguir. Y eso tiene sentido, ya que si tenemos que conseguir algo para protegernos del mal, pues mejor que sea algo que tenemos más o menos a nuestro alcance. Pechada en el ajo, las estacas de madera... O sea, nadie dice, necesito una malaquita para acabar con los vampiros. Pues no, porque a lo mejor no tienes malaquitas en casa y te pasas la noche tragando techo. Es en el siglo XVII, en la ciudad de Greifswald, cuando encontramos la primera referencia a armas de plata utilizadas contra hombres lobo. Según la historia, un grupo de hombres lobo atacó la ciudad durante toda una noche hasta que los pueblerinos empezaron a construir armas de plata para combatirlos. Y también encontramos otra referencia importante en el mismo siglo en Francia, en la ciudad de Gévaudan. Esta ciudad se hizo muy famosa por la historia de un lobo demoníaco que los asaló durante años. Podéis encontrar esta historia en la película del Pacto de los Lobos, y veréis que en algunas de las historias sobre la leyenda se explica que acabaron con la bestia con un arma de plata, precisamente. De esta manera, las leyendas de hombres lobos se fueron difundiendo por toda Europa, especialmente en aquellas zonas donde convivían con lobos a menudo. La mayoría del folclore de licántropos se desarrolló en Francia, porque habían poblaciones de lobo bastante extensas. Podemos encontrar leyendas en España, en Francia, en Irlanda o en algunos sitios de Europa del Este como Armenia. En cada zona tendrían particularidades diferentes estas leyendas. En el caso de España, acostumbraron a ser maldiciones paternas, es decir, lo típico de si no te portas bien te voy a acabar transformando en lobo. Y había muchas historias de niños que se habían portado mal, el padre los había maldito y se habían acabado transformando en lobo y perdiéndose en el bosque. Una manera como cualquier otra de conseguir que tu niño deje de hacer el tonto. En Armenia la transformación duraba 7 años y el hombre o mujer loba, normalmente eran mujeres loba, se transformaban durante 7 años haciendo el mal antes de volver a su forma humana. Toda esta literatura fantástica sobre hombres lobo empezó a decaer en la Edad Media y se hizo casi inexistente. Luego veremos un poco por qué. No fue hasta el siglo XIX cuando empezó a volver a aparecer en novelas góticas de terror. Pero sin duda fue el cine el que catapultó al hombre lobo a lo más alto de la lista de monstruos clásicos. Con la llegada del cine, las historias de hombres lobos empezaron a popularizar. La primera fue El Lobo Hombre, en 1935, una película que pasó sin pena ni gloria. Fue mucho más sonada la película El Hombre Lobo, de 1941. En estas dos películas es donde se introduce la idea de que si un hombre lobo te muerde, te acabarás convirtiendo en un hombre lobo. Y la mayoría de las reglas y limitaciones de los hombres lobo quedan fijadas en el imaginario en estas películas y en esta década. Lo que no quiere decir que luego estas reglas saltarán por los aires cada vez que se vuelva a escribir una historia de hombres lobo. Y depende de si el autor pues necesita que el hombre lobo se acuerde de lo que ha hecho la noche anterior, o que se pueda transformar a voluntad y no solo cuando hay luna llena, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dependerá de la historia que quiera contar cada uno. Otra cosa curiosa de los hombres lobo ha sido su relación con los vampiros. En algunas películas como Underworld o en Crepúsculo podemos ver a los hombres lobo y vampiros como rivales. En algunas otras películas los hombres lobo han sido mascotas de los vampiros, que eran los más refinados y los más, digamos, civilizados, mientras que los otros eran bestias que tenían más bien un papel de mascota. En la propia historia de Drácula de Bram Stoker podemos ver cómo Drácula mismo se transforma en un lobo negro la primera vez que pisa Inglaterra. Esta relación de todas maneras es mucho más moderna, porque la figura del vampiro es más reciente. Quizá no estoy dejando claro hasta qué punto la figura del hombre lobo tuvo importancia en la Edad Media. Quizás os quede un poco más claro si os digo que durante la Edad Media y hasta bien entrada la Ilustración, la licantropía fue un diagnóstico médico, que estaba en la mayoría de manuales de medicina, incluido uno de los más importantes, el Canon de Avicena, que habían estudiado casi todos los médicos de Europa. Partamos de la base de que el ejercicio médico y el ejercicio religioso estaban muy relacionados en aquella época. Las enfermedades se entendían como maldiciones, posesiones o castigos divinos. En ese contexto, que fueras afectado de licantropía o de mania lupina, como aparecía en el Canon de Avicena, era solo otro de los muchos males que te podían dar. Es decir, que te podías levantar un día y que te dijeran que tu vecino era licántropo. ¿Por qué? Pues porque lo habían encontrado merodeando por la noche y desenterrando cadáveres, o porque tenía un aire melancólico cuando paseaba a altas horas de la madrugada, o porque había actuado de manera violenta contra algunos vecinos. Todas estas cosas se relacionaban con un comportamiento de bestia más que de humano. Era común encontrarse a lobos desenterrando carroña en los cementerios. Era una manera muy fácil de conseguir comida. En cuanto a la melancolía, seguramente hoy lo asociaríamos a algún tipo de depresión o de trastorno mental.
aunque hacer estos diagnósticos con tantos milenios de historia detrás es muy complicado. Pero no queda ahí la cosa. En muchos juicios de crímenes violentos se acababa acusando al agresor de ser un licántropo o de estar afectado por la mania lupina. Incluso había testigos que afirmaban que lo habían visto convertirse en hombre lobo. También tenemos casos como el de Jean Grenier de 1603, en el que el propio acusado admitió ser un licántropo y transformarse por las noches para matar a sus víctimas. Son solo más pruebas de la poca fiabilidad que tienen los testigos oculares en casos de crímenes. Pero sin embargo, estas ilusiones estaban alimentadas por las leyendas, y a su vez el resultado de los juicios alimentaba aún más los mitos sobre hombres lobo. Pensad que estamos hablando de la época de las cazas de brujas, y muchas brujas también eran acusadas a su vez de poderse transformar en bestias para matar a sus víctimas. Todo esto acabó transformando al hombre lobo en algo más que un mito. Era una amenaza real para las sociedades, era algo que te podía pasar. Con la llegada de la Ilustración, evidentemente, estos trastornos empezaron a observarse desde un punto de vista más científico y sobre todo un punto de vista médico. Algunas personas continuaron llamando a los afectados de trastornos psicológicos lunáticos, pero al dejar de ser un miedo real, el mito del hombre lobo empezó a volver a la literatura. Una de las primeras apariciones fue en Los Albigenses, de Charles Robert Maturin, y así el hombre lobo volvió a los mitos, las leyendas y los cuentos, que es donde debe estar. Las referencias médicas a los lobos empezaron a desaparecer, ya que mucha gente empezaba a vivir en las ciudades o al menos en núcleos urbanos bastante grandes, y los lobos eran cada vez menos una amenaza para ellos. De hecho, el cazador se había convertido en la presa, y esto es muy relevante, porque quiere decir que el ser humano había vencido a un milenario archienemigo. No se le escapa a nadie que las historias de hombres lobo fueron muy populares allí donde había lobos. La relación entre los lobos y los humanos siempre ha sido un poco tensa. Es probable, aunque no lo podemos saber con seguridad, que las primeras sociedades cazadoras-recolectoras y los lobos fueran compañeros de viaje durante miles de años. Ambas eran especies cazadoras y carroñeras, y es muy posible que la comida viajara de las fauces de uno a las manos del otro y viceversa. Las estrategias de caza de los lobos y de estas sociedades primitivas también se parecían mucho. Grupos pequeños, jerarquizados, ataques coordinados con varios individuos, aunque en el caso de los lobos, los grupos siempre están formados por una pareja dominante y su descendencia. Sí, lo siento, lo del macho alfa que domina al resto de los lobos también es un mito. Podríamos incluso fantasear con que estos humanos primitivos aprendieran técnicas de caza observando cómo cazaban los lobos, una especie de honorable rivalidad paleolítica. Pero todo esto cambiaría cuando los humanos se cansaran de vagar, descubrieran las bondades de la agricultura y se asentaran para cuidar de sus hortalizas y de sus rebaños, dejando la caza bastante más de lado, algo que el lobo nunca hizo. El lobo nunca dejó de ser un depredador, ni lo hará, y un montón de ovejas, todas apiñaditas y juntas en el mismo sitio, son una tentación muy difícil de resistir. No solo eso, mientras los humanos construían su civilización en la seguridad de sus hogares, el bosque pasaba a ser cada vez algo más hostil para ellos, algo oscuro, lleno de misterios, peligros y, por supuesto, de lobos. Si en la antigua Roma ya tenemos descripciones de ataques de lobos a humanos, y este animal se había granjeado bastante mala fama, como hemos podido ver en la historia de Licaón o del Satiricón, para la Edad Media este animal era poco menos que un demonio en el bosque. Era típico encontrar tumbas profanadas por este animal, que había olido la carne en descomposición. Algunos de ellos podían transmitir la rabia con su mordedura también, una enfermedad que en la época era bastante más abundante que hoy en día. Su relación con la muerte era patente, incluso había historias de algunos que le habían cogido especial gusto a la carne humana, quizá devorando a los soldados caídos en el campo de batalla, o quizás porque se habían defendido del acorralamiento de algunos humanos y habían contraatacado. Y sin embargo no os llevéis a engaño, eran una causa de muerte más bien anecdótica en la Edad Media. No era lo más común morir atacado por un lobo, era mucho más común morir por la enfermedad, el hambre, la guerra. Entonces, ¿a qué viene tanto miedo? Bueno, considerad lo siguiente. No nos lo pensamos dos veces para subir a un coche, para hacer un trayecto que a veces puede durar horas, pero siempre tenemos una punzada de preocupación cuando nos subimos a un avión, por si pudiera pasar algo que acabara en un accidente fatal. Sin embargo, los accidentes fatales en coche son mucho más comunes que en avión. El miedo no tiene que ver con lo que es más común, el miedo tiene que ver con lo que tenemos más presente. A eso es a lo que le tenemos miedo, a lo que aparece en las noticias, en los libros, en las películas, o a lo que aparece en las historias que nos cuentan alrededor de un fuego. En el siglo XVI se eliminó al último lobo de Inglaterra. En España y Francia por aquella época se pagaba muy bien la cabeza del lobo y algo menos por la del cachorro. Finalmente acabó desapareciendo del territorio francés. El lobo, que durante milenios había estado presente en toda Europa y también Norteamérica,
acabó llegando en el siglo XIX a sus mínimos históricos, refugiándose en las zonas montañosas lejos de los poblados humanos. Hacia mediados de este siglo y gracias al auge de la corriente ecologista, el lobo empezó a recuperar algunas de sus poblaciones. En 1982 fue incluido en la lista de animales en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aunque en 1994 se le retiró de nuevo esta protección. Este mismo febrero de 2021, poco antes de que grabe este vídeo, fue aprobada la protección del lobo en toda España, y por lo tanto está prohibido cazarlo a partir de ahora. Sin embargo, aún es legal cazar lobos en muchos sitios de Europa y también en Estados Unidos, incluso en lugares donde sus poblaciones tienen muy pocos ejemplares. Los conflictos con el lobo no han acabado, pero este animal cada vez tiene menos posibilidades ante la colonización imparable de sus hábitats naturales. El principal problema es la existencia de poblaciones de lobos en zonas donde hay extensa ganadería, ya que estos animales, al ser depredadores, pueden atacar a los rebaños, causando pérdidas a los ganaderos. Pero en algunas zonas el equilibrio entre la ganadería y la existencia de lobos se ha conseguido cuando se han puesto los recursos necesarios. Conocemos métodos eficaces para alejar a los lobos de las ganaderías, e incluso podemos contar con ayudantes como los perros mastines, a los que se puede entrenar para que con su presencia alejen a lobos demasiado osados. Las poblaciones están bajo constante estudio y monitorización por parte de los biólogos, y también presentan un atractivo importante para la región, ya que pueden atraer a turistas curiosos o naturalistas que vienen a ver al legendario lobo en sus bosques. Pero la fama precede al animal, y hay muchos ganaderos que todavía imaginan a una bestia sedienta de sangre cuando piensan en el lobo, y por supuesto muchos cazadores ávidos de llevarse el cadáver de un lobo como trofeo. El lobo, por su parte, cumple un papel crucial en los ecosistemas, evitando que crezcan demasiado especies de herbívoros como los ciervos o los jabalíes, que pueden dar problemas cuando las poblaciones son demasiado grandes. Cuando se cazan lobos se amenaza a este equilibrio, y en varios lugares se han tenido que reintroducir lobos o osos, grandes depredadores, unas pocas décadas después de acabar con el último individuo de estas poblaciones. Todo un despropósito que podemos evitar si conocemos a estos animales y su papel en los bosques. Existen dos lobos. Uno de ellos es una leyenda para asustar a los niños. Ataca a la Caperucita, se come a la abuelita y acecha en la oscuridad del bosque. El otro es un animal de carne y hueso que no conoce nada del bien y el mal, y cuyos enemigos no cambian nunca de forma, siempre caminan a dos patas. Plauto, alrededor del siglo II a.C., escribió Lupus homini lupus. El lobo es un lobo para el hombre. Plauto hablaba de la crueldad de los humanos hacia otros humanos, y utilizaba el lobo como metáfora para esta maldad. Sus palabras no han perdido validez desde entonces, pero la figura del lobo sí que ha cambiado mucho a lo largo de la historia. A veces ha sido un miedo real, y otras veces ha sido una manera para explicar la realidad o la enfermedad. Pero volviendo al mito del hombre lobo, incluso hoy en día resuena con nosotros esta idea de albergar una bestia interior. Un lobo al que no damos rienda suelta, al que domesticamos para poder ser personas sociales. Por eso el mito del hombre lobo ha sobrevivido durante tantísimo tiempo, porque nos habla de nuestra oscuridad interior, de cómo lidiar con ella. Licaón tenía oscuridad en su interior y Zeus la reveló. El soldado del Satiricón abandonó su lado humano y su misión para dar rienda suelta a esta bestia. Los afectados de mania lupina sufrían las consecuencias de sus pecados en forma de enfermedad. La fantasía de liberar al lobo o a la bestia interior campa a sus anchas por la literatura y el cine. Y es normal que así sea, es bueno. Saber qué es lo que haría un ser inmoral o fantasear con ello es lo que nos permite poner la línea entre lo que está bien y lo que está mal. En la película El Lobo, Randall, interpretado por Jack Nicholson, dice que cuando está transformado, el lobo le deja sentir el poder sin culpa y el amor sin duda. ¿Quién no quisiera, pues, ser un lobo en una noche de luna llena? Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, y si os han quedado dudas o cosas que os gustaría saber, me las podéis dejar en los comentarios e intentaré resolverlas lo buenamente que pueda. Pronto subiré algún otro vídeo hablando sobre monstruos, sobre leyendas y sobre cosas que nos parezcan interesantes. Así que hasta pronto y hasta la próxima turra legendaria.